Hola, bienvenido una vez más al videotutorial de la aplicación Arai. En este capítulo vamos a ver cómo se introduce la composición de un artículo final. Para este ejemplo nos vamos a basar en los artículos terminados botella de plástico 33 centilitros y botella de plástico de 1 litro. Como se recordará, estos artículos se crearon en capítulos anteriores de este videotutorial. Asimismo, se utilizarán para explicar un proceso de fabricación en el siguiente capítulo. La composición final de un artículo terminado estará basado en una plantilla que será común a todos los artículos que compartan familia y subfamilia. De ahí que hayamos cogido para este ejemplo 2 botellas de plástico con diferente medida. A su vez, esta plantilla contendrá diferentes combinaciones de familias y subfamilias y un campo final obligatorio, SON. Puede parecer difícil de entender, pero esperemos que este videotutorial lo aclare. Entendiendo bien el concepto, facilitará bastante el proceso de definición de componente de un artículo para su fabricación. Empezamos por ver primeramente la composición de un artículo ya finalizado. Para ello tenemos 2 opciones: ir a la ficha del artículo y de ahí a la composición, o ir directamente a la composición. Vamos a ver las dos. Primeramente vamos a la ficha de artículo. Como siempre, mantenimiento de ficheros, ficheros maestros, doble clic sobre artículo y buscamos el artículo botella de plástico de 33 centilitros. Bueno, ya en la pantalla tenemos un icono, un botón con un icono a modo de llama, y pulsando veríamos la composición de este artículo. Tenemos un aditivo, un polietileno, unos costes y unas notas. Abandonamos la ficha de composición e igualmente la de artículo y nos dirigimos a la segunda forma de llegar a la composición. Para ello debemos ir a procesos productivos, fabricación general, ficheros y un doble clic sobre composición de artículo. Buscamos el artículo, botella de plástico, y estamos, como veis, ante la misma pantalla. Tenemos las 2 materias primas, los 2 costes y las notas. Bien, una vez revisada la composición final del artículo, vamos a intentar explicar cómo se mete una plantilla en la que estaba basada esta composición. Debemos ir a la opción de menú, mantenimiento ficheros, ficheros auxiliares, gestión comercial y subfamilia de artículo. Vamos a buscar una plantilla ya creada. Vamos a buscar la familia, utilizamos material de acondicionado, y la subfamilia, envases. Aquí tenemos 2 botones que vamos a explicar a continuación. Un atributos de lote, que la dejaremos para después, y aquí tenemos la que nos interesa, que sería la plantilla de fabricación. Si pulsamos sobre ella, nos aparece la plantilla mediante la cual todos los artículos que contengan la familia de material de acondicionado y la subfamilia de envases tiene que cumplir esta fórmula. Como vemos, consta de 3 materias primas, un componente principal que es obligatorio, 2 materias primas opcionales, como vemos, color y aditivo, y tenemos 2 costes de fabricación, desoplado y paletizado. Al ser una plantilla para todos los artículos cuya familia sea material de acondicionado y la subfamilia sea de envases, debemos poner el máximo de componente de los artículos a componer y obligar a la composición mínima. En este ejemplo, se obliga al menos a introducir una materia prima que será el componente principal y 2 costes de fabricación.
Tenemos dos materias primas opcionales que en el caso que hemos visto, la botella de plástico de 33 centilitros, el color no lo llevaba al ser una botella neutra. En cambio, se utilizará cuando se fabriquen botellas de colores. Para finalizar, vamos a iniciar el alta de una plantilla. Para este caso vamos a mantener la misma familia y buscaremos la subfamilia DEM. Pinchamos en modificar y empezamos a introducir la plantilla. Va a constar de una materia prima como componente principal, de la familia materia prima y de la subfamilia, en este caso polietileno. Y vamos a hacerlo obligatorio. Y así seguiríamos con el resto de componentes. Se recomienda introducir primeramente los componentes principales, que serán, como es obvio, obligatorios. A continuación se digitarían los componentes opcionales y para finalizar irían los costes asociados a la fabricación. Vamos a empezar a introducir, una vez explicado un componente principal, cómo se crea una plantilla, salimos y a continuación vamos a explicar el botón que dejamos anteriormente, el botón de atributos. Los artículos que comparten familia y subfamilia en un proceso de fabricación no solo comparten, valga la redundancia, la plantilla de composición, sino también los atributos del lote que se piden una vez fabricado. Por ejemplo, en este caso, podríamos poner los atributos correspondientes a los artículos que comparten familia y subfamilia. Estos atributos se crean en la siguiente opción de menú: mantenimiento de ficheros, tablas auxiliares, procesos de almacén y atributos de lote. Vamos a crear dos atributos. Uno que puede ser densidad, utilizamos mayúsculas, y va a ser un atributo numérico. A continuación vamos a crear uno que le vamos a denominar temperar y corresponderá con la temperatura. Va a ser también numérico. Bien, pues una vez creado, vamos a añadir estos dos atributos creados a la combinación que teníamos anteriormente. Material de acondicionado y la subfamilia de envase. Pinchamos en modificar y vamos a añadir el atributo de densidad y el atributo de temperatura. Salimos de las pantallas y para finalizar vamos a crear la composición de un artículo que dijimos al principio, la botella de plástico de 1 litro, similar a la composición que ya hemos visto. Para introducir esta composición nos vamos a apoyar en la plantilla que también hemos visto. Vamos a ficha de artículos
localizamos el artículo que queremos crear la composición, la botella de plástico de 1 litro. Pulsamos el botón con el icono de fabricación y a continuación nos vamos a ayudar de este botoncito con un icono de varita mágica que se denomina asistente. Bueno, pues la composición es muy sencilla de elaborar. Pulsando aquí nos va a aparecer aquellos artículos que cumplen como componente principal y que hemos definido en la plantilla. En este caso solamente tenemos uno, que es polietileno a granel. Y aquí tenemos que poner el consumo. Vamos a poner un 0,234. No vamos a poner color, porque es una botella neutra. Sí vamos a poner aditivo. Solamente tenemos uno. Ponemos también un consumo. Como se puede apreciar, son valores totalmente aleatorios. Y ponemos unos costes de soplado, que también tenemos uno. Y para finalizar, unos costes de paletizado. Bueno, pues ya tendríamos la composición del artículo de la botella de plástico de 1 litro, que como vemos deberá ser similar a la botella de plástico de 33 centilitros, con la única diferencia de los consumos. Bien, pues esta sería la primera parte de los dos que vamos a hacer para explicar el proceso de fabricación, y el siguiente ya nos meteríamos con las órdenes.